Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Empieza una semana muy importante porque conoceremos datos de inflación en Estados Unidos. Fíjense, ¿en qué punto nos situamos en este momento de la estacionalidad? La estacionalidad, como bien saben, es favorable durante el mes de diciembre, es prácticamente favorable desde mediados de noviembre, es uno de los periodos más positivos para la renta variable, en este caso americana, pues de su historia, pero sí que es cierto que dentro de diciembre, oye, pues hay un pequeño parón. ¿Cuándo es ese parón? Pues oye, coincide que es justo en esta semana. Ya saben que la estacionalidad, bueno, pues hay que tratarla como es, simplemente como estacionalidad, pero sí que es cierto que es curioso porque ayer, lunes 9 de diciembre, pues sí que vimos ligeras correcciones en los principales índices. ¿Esto dice que las correcciones van a durar hasta el día 15? No, no sabemos, pero sí que es cierto que, bueno, hay que tener en cuenta que dentro del periodo de estacionalidad, pues entraríamos, oye, en una fase un poco más correctiva. Veremos a ver si este año se cumple a la perfección o no, pero bueno, sí que es cierto que es un punto importante a tener en cuenta. Si seguimos navegando por el mercado, pues seguramente hayan observado una divergencia bastante grande en la tecnología. Fíjense, si nos vamos a revisar los principales sectores, podemos observar que evidentemente el XLK, que es el sector tecnológico, pues está teniendo un desempeño bastante sólido durante las últimas sesiones, pero sí que es cierto que vemos o se pueden observar grandes diferencias. Fíjense, este es el sector de esta es la industria de semiconductores dentro del sector tecnológico y esta es la industria de software. Creo que hay una clara diferencia en los últimos meses, me atrevería a decir, semanas, por así decirlo. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues fíjense, la gran oportunidad tecnológica, desde mi punto de vista, está en el software relacionado con la inteligencia artificial, básicamente porque estamos observando un mucho mejor desempeño en estos valores que en otros. Fíjense, el software de inteligencia artificial ha superado a otros temas de inteligencia artificial, especialmente a los semiconductores, desde el primer recorte de tipos de septiembre y más concretamente desde aquí, que fue las elecciones de Donald Trump. ¿Por qué? Porque las compañías de software tienen mucho mayores ingresos domésticos que, por ejemplo, los semiconductores, que son compañías mucho más diversificadas. Por tanto, las compañías con grandes ingresos domésticos estamos observando que se están comportando bastante mejor. Vamos a analizar algunos puntos de por qué este retorno tan positivo en el software. Fíjense, uno, resultados mejores de lo esperado para empresas como Snow, Twilio, Bill, Team, Now o CFLT, con algunas razones para ser más optimistas desde el punto de vista cíclico para el año que viene. Alivio en las tasas de interés. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas compañías se ven beneficiadas especialmente por las bajadas de tipos y por este ciclo que inició en septiembre. De ahí que veamos ese salto. Escasos vientos en contra percibidos en políticas, especialmente para pequeñas empresas. Evidentemente, como acabo de comentar, empresas con ingresos domésticos se van a ver muy beneficiadas. ¿Por qué? Porque no se van a ver lastradas por todo el tema arancelario ni conflictos geopolíticos. Optimismo respecto a la inteligencia artificial suba hacia 2025, sobre todo estamos observando cómo ya se han visto grandes revalorizaciones en la parte de hardware relacionado con inteligencia artificial, que podría estar más por el lado por el lado de semiconductores, y ahora estamos observando cómo el software de inteligencia artificial y los servicios ofrecidos a través de estos software que se están creando, sí que es cierto que están teniendo bastante tirón. Parece ser que, oye, el punto de vista ha cambiado de invertir en inteligencia artificial y que por tanto se beneficien los semiconductores a, oye, beneficios de esta inversión que se ha llevado a cabo en inteligencia artificial, y por ahí salen o muy beneficiado todo este tema de los del software, perdón. Puntos de entrada atractivos impulsados por baja exposición y un desempeño relativamente plano negativo en lo que va de año. Sí que es cierto que estos valores de software han estado mucho más rezagados durante buena parte
de los últimos años. Fíjense cómo estuvieron en una gran consolidación hasta prácticamente septiembre-octubre de este año, que es cuando ha repuntado. En cambio, los semiconductores, al revés, tuvieron un gran desempeño hasta, podríamos decir, septiembre-octubre, que se han quedado un poquito más estancados. Por tanto, el software dentro de la industria, dentro del sector tecnológico, sí que es cierto que estamos observando cómo tiene mucho mejor comportamiento. Por tanto, esa es la primera clave semanal. Vamos con otra clave importante, que es la situación de China. Ayer lunes se conocieron los datos de inflación en China, que más que inflación mostró segundo mes consecutivo de deflación intermensual, que dejó el dato de crecimiento interanual en tan solo 0,2%, cuando podemos observar aquí que a finales del año 2023 los precios en China cayeron, es decir, ya hubo deflación. Por tanto, era mucho más fácil que hubiera un crecimiento más óptimo, un crecimiento mayor durante finales del año 2024. Esto no ha ocurrido y esto ha hecho saltar las alarmas en China de que esos estímulos que anunciaron en septiembre no se terminan de trasladar a la población. Por tanto, esta desaceleración ha provocado un poco de desesperación entre el Comité Ejecutivo Chino, que anunció en el día de ayer lunes, justo al cierre, aunque ya lo recogió el índice de Hong Kong, el Hansen, que cambiaba su política monetaria de prudente a moderadamente flexible. Esto es un cambio muy importante porque no llevan o llevan sin tener una política monetaria moderadamente flexible desde el año 2010. Lo anunciaron en el año 2008 y ahí se llevaron a cabo un paquete de estímulos bastante grandes. Por tanto, esto es un paso más para dar un golpe sobre la mesa y decir que los estímulos que se anunciaron en septiembre y que han llegado a cuentagotas hasta nuestros días, a partir de 2025 van a cambiar, van a ponerse mucho más serios con ello. Fíjense, según informa Bloomberg, el organismo de 24 miembros del Comité Ejecutivo de China ha prometido una política fiscal más proactiva, lo que aumenta las expectativas de que Pekín amplíe el déficit fiscal del 3% en la sesión parlamentaria anual de marzo. Esto abrirá puerta a un mayor endeudamiento del gobierno central para apuntalar la economía. Sí que es cierto que hay que tener cierta prudencia, lo hemos visto hoy mismo, martes 10 de diciembre, como, oye, aunque los anuncios de estímulos se llevaron a cabo el día de ayer, fíjense, el Hansen ha caído el día de hoy un 0,5%, ha abierto con un gap de un 3% debido al optimismo del día de ayer, pero se ha disuelto un poco el día de hoy ese optimismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado China sí que parece de verdad firme para llevar a cabo estos estímulos, pero por otro lado, amigos míos, es China. Y ya sabemos que China, oye, le cuesta un poquito o no es del todo transparente como nos gustaría. Por tanto, ¿qué es lo que hay que sacar en claro de este nuevo cambio de política? Bueno, pues fíjense, la presión por comprar opciones call es similar a la de hace 2 meses tras los anuncios de políticas, e incluso mayor que durante el mercado alcista de 2015. Si en la reunión de diciembre, que comenzará el miércoles, también tienen continuación las noticias positivas conocidas ayer lunes, puede darse un gran movimiento. Para este miércoles arranca la sesión del Comité Ejecutivo respecto al trabajo. Y si los estímulos quieren llevarlos a cabo con un foco, que es el consumo, que es la recuperación de la demanda interna, el trabajo tiene un punto importante. Por tanto, esta semana tendríamos que ver continuación a las noticias ofrecidas el lunes. ¿Qué es lo que sacamos en claro? Sacamos en claro que en el mercado de opciones siguen siendo bastante alcistas. La presión alcista es bastante evidente. Por tanto, en caso de que veamos cualquier tema o síntoma positivo de que estos estímulos pueden llevarse a cabo, el mercado va a reaccionar de una forma muy positiva. Pero sí que es cierto que la transparencia por el lado de los chinos no es tan clara como nos gustaría y ya vimos como por ejemplo en septiembre ese anuncio de estímulos masivos provocó un frenesí bastante grande durante algunas sesiones, pero luego se fue diluyendo. Por tanto, cierta precaución con China. Creo que estos movimientos, vaivenes, ahora sí, ahora no, van a estar presentes durante más tiempo. Y bueno, si no quieres arriesgarte a cazar suelos, pues lo mejor es esperar a que realmente estos estímulos se empiecen a trasladar a la economía, porque de momento son simplemente anuncios. Dicho esto, un pequeño comentario también sobre lo que tenemos para esta semana, porque tenemos como punto fuerte los datos de inflación en Estados Unidos el miércoles.
conocemos inflación al consumo y jueves inflación al productor. Los datos de inflación son muy importantes porque si bien los últimos dos datos no han sido unos datos de inflación superiores que indiquen reaceleración de la inflación, sí que es cierto que, oye, rompieron esa racha de desinflación tan buena que estábamos teniendo en los meses de julio y agosto. Por tanto, se espera que los datos de inflación sigan la línea por lo menos de crecimiento intermensual de los últimos meses. Vamos a ver si no hay ninguna sorpresa por ahí, porque el mercado sí que es cierto que, aunque no está predispuesto a reaccionar de forma fuerte ante nada de lo que ocurra esta semana, la mayor reacción la podríamos tener con el dato de inflación. Así que nada, tienen todos los datos para esta semana, 3 claves bastante marcadas. En primer lugar, bueno, podríamos decir incluso 4 claves. En primer lugar, tema estacionalidad. La verdad que no estamos ante la mejor semana estacionalmente hablando. En segundo lugar, tema software de inteligencia artificial, que lo está haciendo bastante bien. En cuarto lugar, la recuperación china. Y en quinto lugar, los datos de inflación que conoceremos el miércoles de esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.